Isabela jamás imaginó que huir de una tormenta cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Pero a veces el destino usa la lluvia para llevarnos exactamente a donde necesitamos estar. La lluvia golpeaba violentamente el parabrisas del coche de Isabela Martínez mientras conducía por la carretera rural de Jalisco, intentando encontrar la hacienda que había heredado de su abuela 3 meses antes. La arquitecta de 28 años había salido de la Ciudad de México esa mañana con un objetivo claro: evaluar la propiedad abandonada y decidir si valía la pena invertir en una remodelación o si era mejor venderla de inmediato. Lo que no esperaba era que una tormenta súbita transformara aquel viaje de negocios en una experiencia que cambiaría completamente su perspectiva de vida. El cielo se oscureció rápidamente y los rayos comenzaron a cortar el horizonte de forma aterradora. Isabela no conocía bien aquellas carreteras rurales, pues no visitaba la región desde la infancia, y ahora, con la lluvia torrencial, estaba completamente perdida. El GPS del celular había dejado de funcionar kilómetros atrás y sentía la desesperación crecer a cada minuto que pasaba. La visibilidad era casi nula y conducir en aquellas condiciones era extremadamente peligroso. Fue entonces cuando avistó un portón entreabierto al borde de la carretera. Sin pensarlo 2 veces, Isabela giró el volante bruscamente y entró en la propiedad, buscando cualquier tipo de refugio. Salió del coche corriendo bajo la lluvia intensa, completamente empapada en segundos, y buscó desesperadamente algún lugar para protegerse. Sus zapatos de tacón se hundían en el lodo y su ropa de oficina estaba arruinada. Pero en aquel momento, su única preocupación era encontrar seguridad. La primera construcción que avistó fue una casa rústica, pero bien cuidada, con amplias galerías y ventanas iluminadas que parecían un oasis en aquella tormenta. Isabela corrió hasta la puerta y tocó frenéticamente, temblando de frío y miedo. Cuando la puerta se abrió, se encontró con un hombre alto y moreno de aproximadamente 32 años, que la miraba con una mezcla de sorpresa e irritación. Si has llegado por aquí ahora y aún no formas parte de nuestra comunidad, considera suscribirte al canal. Así es como podemos seguir trayendo historias que tocan el corazón y hacen reflexionar sobre la vida. Escribe en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tu apoyo marca toda la diferencia. Rodrigo Méndez estaba en casa esa tarde trabajando en informes sobre su producción de café orgánico, cuando oyó los golpes desesperados en la puerta. Al abrirla, encontró a una mujer completamente mojada, temblando de frío, con el cabello pegado al rostro y una expresión de pánico en los ojos. Su primera reacción fue de irritación. Al fin y al cabo, aquella era propiedad privada y no esperaba visitas, especialmente en medio de una tormenta. Por favor, logró decir Isabela, dientes que castañeteaban de frío. Me perdí y necesito refugio. La tormenta es muy peligrosa y no puedo ver la carretera. Sus ojos castaños suplicaban ayuda y Rodrigo, a pesar de su naturaleza reservada, no pudo ignorar la desesperación genuina en su voz. Después de unos segundos de vacilación, se apartó de la puerta e hizo un gesto para que ella entrara. Entre de una vez, antes de que pesque una neumonía, dijo con voz áspera, pero que conllevaba una preocupación genuina. Rápidamente, Isabela, dejando un rastro de agua en el suelo de madera, y Rodrigo cerró la puerta a sus espaldas, cortando el sonido ensordecedor de la lluvia. El interior de la casa era acogedor y rústico, decorado con muebles de madera maciza y detalles que revelaban buen gusto y personalidad. Una chimenea crepitaba en el rincón de la sala, esparciendo un calor reconfortante que Isabela sintió inmediatamente en su piel helada. «Gracias», murmuró, todavía temblando.
Soy Isabela. Disculpe por invadir su propiedad así, pero realmente no tenía otra opción. Rodrigo la observó por un momento, notando lo fuera de lugar que parecía en aquel ambiente rural, con su ropa de ciudad completamente empapada. Rodrigo, se presentó secamente. Está usted lejos del pueblo. ¿Qué hacía conduciendo sola en una tormenta como esta? Había una dureza en su voz que hizo a Isabela darse cuenta de que él no era del tipo que recibía a extraños con facilidad. Iba a la hacienda que heredé de mi abuela, explicó ella, intentando controlar los temblores. Es la primera vez que vuelvo a la región después de años y me perdí por completo. Cuando empezó la tormenta, entré en pánico. Isabela se frotó los brazos, intentando calentarse, y Rodrigo notó que realmente estaba en estado de shock. Contrariando sus instintos más reservados, desapareció por unos minutos y volvió con toallas secas y una manta. «Séquese y siéntese cerca de la chimenea», dijo, entregándole las cosas. «Voy a hacer un té caliente. Por el sonido de esta lluvia, no va a salir de aquí muy pronto». Isabela aceptó la amabilidad con gratitud, envolviéndose en la manta y acomodándose cerca del fuego, sintiendo el calor penetrar lentamente en sus huesos helados. Mientras Rodrigo preparaba el té en la cocina, Isabela aprovechó para observar mejor el ambiente. La casa tenía un encanto rústico y sofisticado que despertó su mirada profesional de arquitecta. Cada detalle parecía pensado con cuidado, desde la elección de los materiales hasta la distribución de los muebles. Había libros esparcidos sobre agricultura sostenible y café orgánico, además de fotografías que mostraban plantaciones y equipos modernos. Era evidente que aquel hombre no era un hacendado común. Pero lo que más llamó la atención de Isabela fueron los cuadros en las paredes. No eran obras caras o sofisticadas, sino fotografías de la propiedad en diferentes estaciones, mostrando la evolución de una tierra que claramente había sido transformada con mucho trabajo y dedicación. Había algo en aquellas imágenes que hablaba de un nuevo comienzo, de alguien que había encontrado un propósito en una nueva vida. Isabela sintió una creciente curiosidad sobre Rodrigo y su historia, sin imaginar que aquel encuentro fortuito apenas comenzaba a revelar secretos que cambiarían sus vidas para siempre. Cuando Rodrigo volvió de la cocina con 2 tazas de té humeante, encontró a Isabela observando atentamente las fotografías en la pared. Se había quitado la chaqueta, empapada, y ahora, envuelta en la manta, parecía más relajada, aunque todavía un poco afectada por la experiencia de la tormenta. «Aquí tiene», dijo él, entregándole una de las tazas. «Té de manzanilla con miel. La calentará por dentro». Isabela aceptó la bebida con una sonrisa genuina, la primera desde que había llegado. «Gracias por la hospitalidad», dijo tomando un sorbo del té tibio. «Sus fotografías son hermosas. ¿Esta propiedad ha sido suya por mucho tiempo?» Había una curiosidad sincera en su voz que hizo que Rodrigo dudara un momento antes de responder. 5 años, respondió él, sentándose en un sillón cercano, manteniendo cierta distancia. Compré este lugar cuando necesité un cambio radical en mi vida. Su voz conllevaba un tono que sugería que había mucho más detrás de aquellas palabras. Pero Isabela se dio cuenta de que no estaba dispuesto a compartir detalles personales con una extraña. La tormenta continuaba furiosa afuera, con rayos iluminando esporádicamente la sala a través de las ventanas. Isabela miró en dirección a la puerta y suspiró. «Parece que no va a parar pronto. Espero no estar interrumpiendo mucho sus planes». Se sentía genuinamente avergonzada por haber invadido la privacidad de aquel hombre, aunque fuera por necesidad. «No tenía planes importantes», admitió Rodrigo, tomando un sorbo de su propio té. «Trabajo en casa la mayor parte del tiempo, administrando la producción. ¿Y usted a qué se dedica en la Ciudad de México?» Había notado el acento capitalino y la ropa elegante,
incluso mojada, que indicaban una vida urbana bien establecida. Isabela sonrió levemente. Soy arquitecta. Trabajo con proyectos residenciales y comerciales en la capital desde hace casi 10 años. Hizo una pausa, observando el interior de la casa una vez más. Debo decir que su casa tiene un diseño muy interesante. ¿Quién fue el arquitecto? Yo mismo, respondió Rodrigo con un toque de orgullo que no pudo ocultar. Estudié las necesidades del clima local, los materiales disponibles en la región y fui adaptando según la necesidad. No tengo formación en arquitectura, pero tenía una visión clara de lo que quería. Isabela quedó impresionada con la respuesta, pues reconoció profesionalmente la calidad del trabajo ejecutado. Tiene usted mucho talento natural, elogió sinceramente. La circulación de aire, el aprovechamiento de la luz natural, la elección de los materiales. Todo está muy bien pensado. Rodrigo pareció sorprendido por el elogio técnico. Isabela se dio cuenta de que había despertado su interés profesional. Conversaron sobre arquitectura y diseño por un tiempo, e Isabela descubrió que Rodrigo tenía conocimientos mucho más amplios de lo que esperaba. Hablaba sobre sostenibilidad, aprovechamiento de recursos naturales y técnicas de construcción ecológica con una propiedad que revelaba estudios profundos sobre el tema. Gradualmente, la tensión inicial dio paso a una conversación más fluida e interesante. ¿Esa hacienda que heredó? Preguntó Rodrigo eventualmente. ¿Queda lejos de aquí? Isabela suspiró pensativamente antes de responder. Según el GPS, debería estar a unos 15 kilómetros, pero con esta lluvia y sin conocer bien las carreteras, terminé perdiéndome por completo. Es la primera vez que vuelvo aquí desde que era niña. ¿Cómo se llama la propiedad? Tal vez la conozca, ofreció Rodrigo, genuinamente interesado en ayudar. Hacienda Santa Clara. Pertenecía a mi abuela materna, doña Clara Mendoza. Murió hace 3 meses y me dejó la propiedad, pero, por lo que supe, está abandonada desde hace unos 10 años. Rodrigo asintió, reconociendo el nombre. La conozco, sí. Queda en el Camino Viejo que conecta con el distrito de San José. Su abuela era una señora muy respetada en la región. Lamento su pérdida. Había sinceridad en su condolencia que conmovió a Isabela inesperadamente. Gracias, murmuró. No era muy cercana a ella en los últimos años. La vida en la capital me consumió por completo y terminé alejándome de la familia del interior. Ahora me siento culpable por no haberla visitado más. Isabela se sorprendió de su propia honestidad, compartiendo sentimientos personales con un extraño. La culpa no la traerá de vuelta, dijo Rodrigo suavemente. Pero tal vez cuidar la propiedad que ella le dejó sea una forma de honrar su memoria. Había una sabiduría en sus palabras que hizo a Isabela reflexionar sobre sus verdaderas motivaciones para aquel viaje. El sonido de la lluvia continuaba constante, creando una atmósfera íntima en la sala. Isabela se sorprendió de la facilidad que tenía para conversar con Rodrigo. A pesar de su aparente dureza inicial, había algo en su presencia que transmitía seguridad y estabilidad, cualidades que no encontraba frecuentemente en su vida ajetreada en la capital. ¿Puedo preguntar qué hacía usted antes de convertirse en productor de café? Inquirió cuidadosamente, dándose cuenta de que había tocado un tema delicado por la expresión que pasó por el rostro de Rodrigo. Él se quedó en silencio por unos segundos, como si decidiera cuánto estaba dispuesto a revelar. Era abogado en Guadalajara, admitió finalmente. Tenía un despacho próspero, vida urbana, todo lo que se espera de una carrera exitosa. Su voz conllevaba una amargura sutil que no pasó desapercibida para Isabela. Pero a veces la vida nos obliga a reevaluar nuestras prioridades. Isabela se dio cuenta de que había una historia dolorosa detrás de aquel cambio radical de vida, pero respetó el hecho de que Rodrigo no quisiera entrar en detalles. En lugar de eso, cambió el foco de la conversación. Y ahora está feliz con esta elección.
Preguntó genuinamente curiosa sobre su experiencia de cambio de vida. Feliz es una palabra complicada, respondió Rodrigo pensativamente, pero encontré paz aquí, propósito, una conexión con la tierra que nunca imaginé que existiera. El café orgánico no es solo un negocio para mí, es una filosofía de vida. Sus ojos brillaron con una pasión genuina que a Isabela le pareció fascinante. Mientras conversaban, Isabela no podía ignorar el hecho de que se sentía extrañamente conectada con aquel hombre misterioso. Había una intensidad en sus ojos oscuros y una profundidad en sus palabras que despertaban su curiosidad de una forma que no había experimentado en mucho tiempo. Pero lo que aún no sabía era que aquella tormenta apenas comenzaba a revelar los secretos que cambiarían sus vidas de forma irreversible. La conversación fluía naturalmente entre Isabela y Rodrigo cuando un estruendo de trueno particularmente fuerte hizo temblar toda la casa. Isabela se encogió instintivamente y Rodrigo se levantó para revisar las ventanas. «Esta tormenta es más fuerte de lo que imaginaba», comentó, observando la lluvia que ahora caía horizontalmente debido al viento. «Creo que no podrá salir de aquí hoy». Isabela sintió una mezcla de aprensión y, sorprendentemente, alivio con esa información. Aprensión porque no había planeado pasar la noche fuera y alivio porque una parte de ella no quería que aquella conversación interesante terminara tan pronto. «No quiero ser una molestia», dijo titubeante. «Tal vez si espero un poco más. Sería irresponsable dejarla conducir con esta visibilidad», la interrumpió Rodrigo con firmeza. «Tengo una habitación de huéspedes que puedo prepararle. No es lujosa, pero es cómoda y cálida». Había una amabilidad inesperada en su oferta que hizo a Isabela darse cuenta de que bajo su apariencia rústica era un verdadero caballero. Si te está gustando esta historia hasta ahora, considera apoyar haciendo clic en Gracias. El botón Gracias es una forma de ayudar financieramente al canal. Este pequeño gesto nos ayuda a seguir trayendo historias reales que emocionan e inspiran a personas como tú. Mientras Rodrigo preparaba la habitación, Isabela aprovechó para llamar a sus padres y avisar que estaba bien, pero que tal vez llegaría solo al día siguiente debido a la tormenta. Durante la llamada, su madre le hizo varias preguntas sobre dónde estaba y con quién, demostrando la preocupación típica de los padres con hijos adultos que aún se aventuran solos. Cuando Rodrigo volvió, encontró a Isabela en la cocina, observando los equipos modernos que contrastaban armoniosamente con el estilo rústico de la casa. «¿Usted cocina?», preguntó ella, impresionada con la organización y los utensilios de calidad que vio. «Cuando se vive solo en el campo, se aprende a valerse por sí mismo», respondió él. «Y pragmáticamente, ¿quiere cenar algo? Puedo preparar una pasta sencilla con ingredientes de la huerta». La idea de una comida casera hecha con ingredientes frescos le pareció deliciosa a Isabela, que estaba acostumbrada a la comida práctica pero impersonal de la gran ciudad. «Me encantaría», aceptó de inmediato. «¿Puedo ayudar en algo?». Rodrigo dudó por un momento, claramente no acostumbrado a tener compañía en la cocina, pero terminó aceptando la ayuda. Trabajando lado a lado en la preparación de la cena, Isabela descubrió otro lado de Rodrigo. Se movía por la cocina con eficiencia y conocimiento, explicando sobre las hierbas que cultivaba y cómo el suelo de la región influía en el sabor de los ingredientes. Había una pasión genuina en su voz cuando hablaba de agricultura sostenible y producción orgánica que contrastaba con la dureza que había mostrado inicialmente. «¿Realmente encontró su vocación aquí?», comentó Isabela mientras picaba tomates frescos de la huerta. «Es impresionante cómo conoce cada aspecto de la producción». Rodrigo dejó lo que estaba haciendo y la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que ella no logró identificar completamente. «No mucha gente entiende esta pasión», admitió.
La mayoría piensa que fue una locura dejar una carrera prometedora para plantar café. Había una vulnerabilidad en su voz que hizo a Isabela darse cuenta de que él raramente compartía esos sentimientos con otras personas. Tal vez porque nunca encontraron algo que realmente las realizara, respondió Isabela pensativamente. Yo misma, a pesar de que me gusta la arquitectura, a veces siento que estoy viviendo en piloto automático. Me despierto, trabajo, duermo, me despierto de nuevo. Es una rutina que funciona, pero no sé si me realiza completamente. La honestidad de Isabela pareció tocar algo en Rodrigo. Dejó de preparar la salsa y se giró completamente hacia ella. ¿Y qué cree que podría cambiar eso?, preguntó con interés genuino. Isabela rió, suavemente, un poco cohibida. No lo sé, tal vez por eso estoy aquí. Esta herencia de mi abuela apareció en un momento en que estaba cuestionando muchas cosas en mi vida. Durante la cena, la conversación se profundizó aún más. Isabela habló sobre la presión de la vida urbana, las relaciones superficiales y la sensación constante de estar siempre corriendo detrás de algo sin saber exactamente qué. Rodrigo, por su parte, compartió algunas reflexiones sobre la simplicidad, sobre cómo redescubrir el placer en las cosas básicas de la vida había transformado su perspectiva sobre la felicidad. Cuando llegué aquí, contó Rodrigo mientras servían el postre de frutas de la propiedad, estaba completamente perdido. Creía que el éxito significaba acumular bienes, estatus, reconocimiento profesional, pero descubrí que la verdadera realización viene de construir algo con significado, de conectarse con la tierra, con la gente, con uno mismo. Isabela escuchó atentamente, sintiendo una resonancia profunda con sus palabras. Debe haber sido aterrador hacer un cambio tan radical, observó. ¿Cómo supo que era la decisión correcta? Rodrigo se quedó pensativo por un momento antes de responder. En realidad, no fue una elección, dijo con una sinceridad que la sorprendió. Fue una necesidad. A veces la vida nos pone contra la pared y nos vemos obligados a elegir entre seguir fingiendo que todo está bien o tener el coraje de empezar de nuevo. Había un dolor antiguo en su voz que hizo a Isabela darse cuenta de que existían capas mucho más profundas en la historia de Rodrigo. La tormenta continuaba fuerte afuera, pero dentro de la casa se había creado una atmósfera de intimidad y comprensión mutua que los sorprendió a ambos. Isabela se sorprendió de la facilidad que tenía para abrirse con aquel hombre que había conocido solo unas horas antes, y Rodrigo, por su parte, se encontró compartiendo pensamientos y sentimientos que normalmente guardaba para sí mismo. Cuando finalmente se dirigieron a sus respectivas habitaciones, Isabela se dio cuenta de que algo había cambiado en ella durante aquel día. La tormenta que la había traído hasta allí comenzaba a parecer menos un accidente y más un redireccionamiento necesario en su vida. Todavía no sabía que aquella era solo la primera de muchas revelaciones que estaban por venir y que Rodrigo guardaba secretos que harían aquella conexión mucho más compleja de lo que ella podría imaginar. Isabela se despertó a la mañana siguiente con el sonido de pájaros cantando y un delicioso aroma a café fresco que subía de la cocina. La tormenta había pasado durante la madrugada, dejando el aire limpio y una luminosidad dorada que entraba por la ventana de la habitación de huéspedes. Por unos segundos estuvo desorientada, recordando gradualmente los eventos del día anterior y dónde estaba. Cuando bajó a la cocina, encontró a Rodrigo ya vestido con ropa de trabajo, preparando el desayuno. Había dispuesto en la mesa panes caseros, mermeladas hechas con frutas de la propiedad, queso fresco y huevos que, por lo que dedujo, debían venir de las gallinas que había oído cacarear en el patio. «Buenos días», la saludó con una sonrisa más cálida de lo que esperaba. «¿Durmió bien?» «Mejor de lo que esperaba», admitió Isabela sentándose a la mesa.
Hace mucho tiempo que no duermo con tanto silencio alrededor. En la ciudad siempre hay algún ruido de tráfico o vecinos. Aceptó la taza de café que Rodrigo le ofreció y quedó impresionada con el sabor rico y con cuerpo. Este café es increíble, es de su producción. Rodrigo asintió con evidente orgullo. Cosecha del año pasado. Café arábica cultivado en sistema orgánico, sin pesticidas ni fertilizantes químicos. El suelo aquí es perfecto para este tipo de cultivo. Isabela notó cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de su trabajo. Una pasión genuina que raramente veía en personas de su edad. Después del desayuno, Rodrigo se ofreció a acompañarla hasta la hacienda, heredada, ya que conocía bien el camino y podría ayudarla a evaluar el estado de la propiedad. Isabela aceptó de inmediato, tanto por la ayuda práctica como por la oportunidad de pasar más tiempo con él. Había algo magnético en Rodrigo que no lograba explicar completamente. El trayecto hasta la hacienda Santa Clara tomó unos 20 minutos por carreteras rurales que serpenteaban entre colinas cubiertas de pastizales y pequeñas propiedades rurales. Rodrigo conducía su camioneta con familiaridad, señalando puntos de referencia locales y contando historias sobre los vecinos de la región. Isabela se dio cuenta de que era respetado y estaba bien integrado en la comunidad rural, algo que contrastaba con su origen urbano. Cuando llegaron a la propiedad heredada, Isabela sintió una opresión en el pecho. La hacienda estaba realmente en estado de abandono, con la casa principal necesitando reparaciones estructurales, corrales con cercas rotas y pastizales invadidos por la maleza. Pero aún así, logró ver el potencial del lugar a través de sus ojos de arquitecta. «Tiene buena estructura», comentó Rodrigo observando la construcción principal. «Los cimientos parecen sólidos y la ubicación es privilegiada. Con una inversión adecuada puede convertirse en una propiedad muy interesante». Isabela caminó por las habitaciones de la casa, imaginando posibilidades de remodelación y modernización que respetaran el encanto rural original. «Mi abuela siempre decía que esta tierra tenía algo especial», murmuró Isabela, parada en la galería que daba a un valle verde. «Cuando era niña pasaba las vacaciones aquí y pensaba que era el lugar más hermoso del mundo. Después, cuando crecí, empecé a verlo solo como el campo atrasado». Rodrigo se acercó a ella en la galería. «¿Y ahora, cómo lo ve?», preguntó con curiosidad genuina. Isabela se quedó en silencio por unos momentos, absorbiendo el paisaje tranquilo y la sensación de paz que el lugar transmitía. «Ahora veo posibilidades», respondió finalmente. «Tal vez mi abuela sabía algo que yo estaba pasando por alto». Pasaron toda la mañana explorando la propiedad. Rodrigo, con su experiencia en administración rural, señalaba aspectos técnicos que Isabela no habría notado por sí sola. Calidad del suelo, fuentes de agua, potencial para diferentes tipos de cultivo. Isabela, por su parte, visualizaba reformas arquitectónicas que podrían transformar el lugar en una propiedad moderna sin perder su encanto rústico. «¿Ha pensado en el turismo rural?», sugirió Rodrigo, mientras observaban un arroyo que cruzaba la propiedad. «Esta región está creciendo en ese segmento. La gente de la capital busca lugares auténticos para relajarse, conectarse con la naturaleza y experimentar la vida en el campo». Isabela quedó intrigada con la sugerencia, pues nunca había considerado esa posibilidad. «¿Sería viable?», preguntó genuinamente interesada. «¿Necesita mucha inversión inicial?». Rodrigo explicó sobre licencias ambientales, adaptaciones necesarias, alianzas con agencias de turismo y otros aspectos prácticos que mostraron su amplio conocimiento sobre negocios rurales alternativos. Durante el almuerzo que tomaron en la galería de la hacienda, con sándwiches que Rodrigo había traído, Isabela se sorprendió fantaseando sobre cómo sería vivir a ese ritmo más tranquilo. La conversación fluía naturalmente entre ellos
y se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se sentía tan relajada y genuinamente interesada en una conversación. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», dijo Isabela titubeante. «¿Qué lo trajo realmente aquí? Quiero decir, además de la búsqueda de una vida más simple». Rodrigo se tensó por un momento, y ella se dio cuenta de que había tocado un tema delicado. «A veces necesitamos huir para poder encontrarnos», respondió evasivamente. «Mi vida anterior se volvió insostenible por varias razones». Isabela se dio cuenta de que había dolor detrás de esas palabras, pero respetó el hecho de que él no quisiera entrar en detalles. Lo que no sabía era que Rodrigo estaba luchando internamente con sentimientos conflictivos. Por un lado, se sentía genuinamente atraído por Isabela y por la facilidad de comunicación entre ellos. Por otro, cargaba secretos sobre su pasado que podrían complicar cualquier relación futura, especialmente el hecho de tener una hija que vivía lejos de él debido a las dolorosas circunstancias que lo habían traído a esa región. Cuando se preparaban para regresar, Isabela tomó una decisión que ni ella misma esperaba. «Rodrigo, sé que acabamos de conocernos, pero ¿aceptaría ayudarme con un proyecto de remodelación de esta propiedad? Quiero decir, como consultor, yo pagaría por sus servicios, por supuesto». Rodrigo la miró sorprendido por la propuesta. «¿Decidió quedarse con la hacienda entonces?», preguntó. Isabela rió suavemente, dándose cuenta de que había tomado esa decisión sin siquiera notarlo. «Creo que sí. Por primera vez en mucho tiempo, siento que encontré algo que puede darle un nuevo sentido a mi vida». Lo que no mencionó fue que parte de esa decisión estaba relacionada con el propio Rodrigo y el deseo de pasar más tiempo conociendo a aquel hombre intrigante que había aparecido en su vida de forma tan inesperada. En las 2 semanas siguientes, Isabela estableció una rutina que jamás imaginó posible. Había decidido extender su estancia en la región, usando como excusa la necesidad de estudiar mejor el mercado rural antes de tomar decisiones definitivas sobre la herencia. En realidad, lo que la mantenía allí era una combinación de fascinación genuina por el proyecto de remodelación de la hacienda y una creciente atracción por Rodrigo que aún no admitía completamente para sí misma. Todos los días, Isabela llegaba a la hacienda Santa Clara por la mañana y trabajaba junto a Rodrigo en la planificación de la remodelación. Él había aceptado actuar como consultor técnico, aportando conocimientos prácticos sobre construcción rural, sistemas sostenibles y legislación ambiental. Isabela, por su parte, aplicaba su experiencia en arquitectura para crear diseños que respetaran el encanto original de la propiedad mientras incorporaban comodidades modernas. La colaboración profesional fluía con una naturalidad sorprendente. Rodrigo admiraba la capacidad de Isabela para visualizar transformaciones complejas y traducir ideas en planos técnicos detallados. Isabela, por su parte, quedaba impresionada con el amplio conocimiento de él sobre construcción sostenible, energía renovable y aprovechamiento de recursos naturales. «Usted debería haber estudiado arquitectura», comentó Isabela una mañana mientras revisaban los planos para la remodelación de la casa principal. «Tiene una visión espacial impresionante». Rodrigo sonrió con el elogio, pero había una sombra en su expresión que ella comenzaba a reconocer siempre que surgían temas sobre carrera y futuro en la conversación. «Tal vez en otra vida», respondió, vagamente, volviendo su atención a los dibujos. Isabela se dio cuenta de que había tocado de nuevo un punto sensible, pero decidió no insistir. Estaba aprendiendo a respetar las barreras que Rodrigo mantenía sobre su pasado, aunque su curiosidad crecía cada día. Durante los almuerzos que siempre tomaban juntos en la galería de la hacienda, las conversaciones se volvieron cada vez más íntimas. Isabela
Hablaba de su vida en la Ciudad de México, de relaciones que no habían funcionado, de la presión constante por el éxito profesional y de la sensación de vacío que a veces la acechaba. Rodrigo, aunque más reservado sobre detalles personales, compartía reflexiones sobre la simplicidad, el propósito de la vida y la satisfacción de construir algo con las propias manos. ¿Nunca se arrepintió de haber dejado la ciudad?, preguntó Isabela durante un almuerzo particularmente agradable, observando el paisaje tranquilo a su alrededor. ¿No extraña el ajetreo, las oportunidades, la vida cultural? Rodrigo se quedó pensativo antes de responder. Al principio sí, admitió, pero descubrí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes. Aquí cada mañana tiene un propósito, cada proyecto tiene un significado real. Isabela notó la sinceridad en sus palabras y sintió una punzada de envidia por esa paz interior que él parecía haber encontrado. Fue durante la tercera semana que Isabela comenzó a notar señales más sutiles sobre la vida personal de Rodrigo. Cierta tarde, cuando trabajaban en la remodelación del granero, que sería transformado en un área de recreación para turistas, encontró algunas fotografías antiguas entre los materiales guardados. Una de ellas mostraba a una niña pequeña, de cabello oscuro y sonrisa radiante, jugando en un parque urbano. «¡Qué niña tan hermosa!», comentó Isabela inocentemente, mostrándole la foto a Rodrigo. La reacción de él fue inmediata e intensa. Palideció visiblemente y tomó la fotografía de las manos de ella con cuidado, casi con reverencia. «Es mi hija, Sofía», dijo con voz embargada. «Tiene 7 años». Isabela sintió como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Rodrigo tenía una hija. Durante todas esas semanas de convivencia, nunca lo había mencionado. «¿Vive con usted?», preguntó cuidadosamente, dándose cuenta de que había entrado en un territorio muy delicado. «No», respondió Rodrigo secamente, guardando la fotografía en el bolsillo. «Vive en Monterrey con su madre y su padrastro». Había un dolor profundo en su voz que hizo a Isabela darse cuenta de que aquella era una herida todavía muy abierta. «Nos vemos solo en las vacaciones escolares». Isabela se quedó en silencio, procesando esa revelación. Muchas cosas comenzaron a tener sentido. La reserva de Rodrigo sobre asuntos personales, la melancolía que a veces percibía en sus ojos, la forma en que evitaba hablar del futuro. «Debe ser muy difícil estar lejos de ella», dijo suavemente. «Es lo más difícil del mundo», admitió Rodrigo, su voz casi un susurro. «Pero a veces las circunstancias nos obligan a tomar decisiones que parecen imposibles». Isabela se dio cuenta de que había una historia compleja y dolorosa detrás de esa separación, pero respetó el hecho de que Rodrigo no estuviera listo para compartir los detalles. Esa noche, Isabela tuvo dificultades para dormir. El descubrimiento sobre Sofía había cambiado por completo su perspectiva sobre Rodrigo. No era solo un hombre que había elegido una vida más simple en el campo. Era un padre separado de su hija, cargando un dolor que explicaba mucho sobre su personalidad reservada y las barreras emocionales que mantenía. Más que eso, Isabela se dio cuenta de que se estaba enamorando de aquel hombre complejo y misterioso. Los días trabajando codo a codo, las conversaciones profundas, la conexión intelectual y física que crecía entre ellos. Todo eso había creado sentimientos que no había experimentado en mucho tiempo. Ahora, conociendo la existencia de Sofía, se preguntaba si tenía derecho a albergar tales sentimientos por un hombre que claramente cargaba un bagaje emocional tan pesado. Al día siguiente, el comportamiento entre ellos cambió sutilmente. Rodrigo se mostró más distante, como si se arrepintiera de haber revelado algo tan personal. Isabela, por su parte, oscilaba entre el deseo de conocer más sobre su historia y el temor de involucrarse emocionalmente en una situación tan complicada.
Fue en este clima de tensión no declarada que recibieron una visita inesperada que cambiaría por completo el rumbo de sus vidas. Una mujer elegante de unos 30 años llegó a la hacienda una mañana soleada, conduciendo un coche de lujo y buscando específicamente a Rodrigo. Cuando se presentó como Patricia, su exesposa, Isabela sintió que el estómago se le contraía con una mezcla de celos, curiosidad y aprensión sobre lo que aquella visita podría significar. Patricia salió del coche con la postura segura de quien está acostumbrada a causar impacto a donde llega. Era una mujer hermosa, impecablemente vestida, con ropa cara que contrastaba con el ambiente rural y una expresión de determinación que hizo que Isabela se diera cuenta de inmediato de que aquella no era una visita social. «Rodrigo», llamó sin ceremonias, ignorando por completo la presencia de Isabela. Rodrigo había palidecido en el momento en que reconoció el coche acercándose. Ahora, de pie junto a Isabela en la galería de la hacienda, en 1900, remodelación, parecía un hombre preparándose para una batalla. «Patricia», respondió con voz controlada, «¿qué estás haciendo aquí?» La tensión en el aire era palpable, e Isabela se sintió como una intrusa en aquel momento íntimo y claramente conflictivo. «Necesito hablar contigo sobre Sofía», dijo Patricia directamente, finalmente reconociendo a Isabela con una mirada evaluadora que no ocultó su desaprobación. «Es privado», añadió con un tono que dejaba claro que esperaba que Isabela se retirara. Isabela se movió instintivamente para darles privacidad, pero Rodrigo la detuvo con un gesto sutil de la mano. «Isabela es mi socia en el proyecto de esta hacienda», dijo firmemente. «Puedes hablar frente a ella». Isabela quedó sorprendida por la declaración de apoyo, pero se dio cuenta de que Rodrigo estaba usando su presencia como una forma de protección emocional contra lo que fuera que Patricia hubiera venido a discutir. Patricia rió con sarcasmo. «Socia, qué rápido has encontrado. Compañía en medio de la nada». Su tono estaba cargado de acidez e Isabela sintió una punzada de ira por la forma condescendiente en que estaba siendo tratada. «En fin, vine a avisarte que nos vamos a mudar a Estados Unidos a fin de año. Ricardo recibió una oferta de trabajo imperdible en Miami». El impacto de la noticia fue visible en Rodrigo. Retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «No puedes llevarte a Sofía a otro país», dijo con voz tensa. «Tenemos un acuerdo de 1960. Visitas, derechos establecidos». Patricia lo interrumpió con un gesto impaciente. «El acuerdo se hizo cuando todavía tenías condiciones para ser un padre presente», replicó. «Ahora vives aislado en medio del campo, sin perspectivas de carrera, sin estabilidad emocional para ofrecerle a una niña». Sus palabras eran calculadas para herir, e Isabela pudo ver el efecto devastador que tuvieron en Rodrigo. «Tengo estabilidad», protestó Rodrigo, pero su voz había perdido firmeza. «Esta hacienda es un negocio próspero. Tengo una vida construida aquí». Patricia negó con la cabeza con desprecio. «Una pequeña hacienda de café en el interior de Jalisco no es vida para Sofía. Ella necesita oportunidades, educación de calidad, un futuro prometedor». Isabela observaba el enfrentamiento en silencio, sintiendo una mezcla de indignación y tristeza. Podía ver que Patricia estaba usando a Sofía como un arma emocional contra Rodrigo, explotando sus inseguridades y culpas. Al mismo tiempo, comenzó a entender mejor la complejidad de la situación y por qué Rodrigo cargaba tanto peso emocional. Además, continuó Patricia implacablemente, Sofía ya se adaptó a la vida en Monterrey. Tiene amigos, escuela, actividades. No tiene sentido forzarla a venir a este lugar aislado solo para satisfacer tu conciencia de padre ausente. La crueldad deliberada de sus palabras hizo que Isabela diera un paso adelante involuntariamente. «Con permiso».
se entrometió Isabela, incapaz de seguir viendo en silencio. No conozco toda la historia, pero una niña necesita a su padre, independientemente de dónde viva o a qué se dedique profesionalmente. Patricia se giró hacia ella con ojos llameantes. «Tú no tienes nada que ver con esto», replicó agresivamente. «Eres una extraña que apareció hace unas semanas y crees que puedes opinar sobre nuestra familia». Isabela sintió que la sangre le hervía, pero antes de que pudiera responder, Rodrigo se interpuso entre ellas. «Detente, Patricia», dijo con voz cansada. «Isabela no tiene la culpa de nuestros problemas». Su resignación dolía más que si hubiera gritado. «¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Dinero? ¿Un acuerdo formal para la mudanza? Solo dime qué necesito hacer para que Sofía sea feliz». Si te has identificado con esta historia hasta este momento, haz clic en Gracias para apoyar a este canal. El Gracias es un botón con el que puedes ayudar financieramente nuestro trabajo. Así es como logramos mantener viva esta misión de contar historias que tocan el alma. La expresión de Patricia se suavizó ligeramente ante la rendición de Rodrigo. «Quiero que firmes una autorización para que viaje al extranjero y establezca su residencia en Estados Unidos», dijo con un tono más suave. «A cambio, te prometo que podrás visitarla durante las vacaciones de verano». Isabela vio a Rodrigo luchar internamente con esa propuesta. Era obvio que adoraba a su hija y que la separación ya era una tortura para él. Aceptar esos términos significaría prácticamente renunciar a ser un padre activo en la vida de Sofía, reduciéndose a visitas esporádicas una vez al año. «Necesito pensar», dijo Rodrigo finalmente. «Es una decisión muy importante para tomarla así, por impulso». Patricia asintió, pero Isabela notó que había una satisfacción calculada en su expresión, como si supiera que ya había ganado esa batalla. «Tienes una semana para decidir», declaró Patricia, dirigiéndose de vuelta a su coche. «Después de eso, buscaré un abogado para resolver la situación judicialmente». Subió al coche y se fue, dejando una nube de polvo y una atmósfera cargada de tensión. Rodrigo se quedó parado, observando el coche alejarse con una expresión de derrota total que le partió el corazón a Isabela. Ella se acercó a él con cautela, sin saber cómo ofrecer consuelo en una situación tan compleja. «Rodrigo», dijo suavemente, «no puedes rendirte así con tu hija». «No lo entiendes», respondió él sin apartar la vista del camino vacío. «Patricia tiene razón en muchas cosas. Sofía tiene una vida mejor en Monterrey de la que tendría aquí conmigo. Tiene oportunidades, estabilidad, un padrastro que puede ofrecerle cosas que yo no puedo». Su voz estaba cargada de una tristeza profunda que hizo a Isabela darse cuenta de cuánto se sentía inadecuado como padre. «Pero tú eres su padre», insistió Isabela. «Eso no puede ser reemplazado por dinero u oportunidades. Una niña necesita saber que es amada por su padre biológico, que él está presente e interesado en su vida». Rodrigo finalmente se giró para mirarla e Isabela vio lágrimas contenidas en sus ojos. «¿Crees que no lo sé?», preguntó con voz embargada. «¿Crees que no me mata por dentro saber que mi hija está creciendo lejos de mí? Pero a veces amar a alguien significa hacer lo que es mejor para esa persona, aunque nos destruya por dentro». Isabela sintió una lágrima correr por su propio rostro ante el dolor crudo en su voz. En ese momento, comprendió que Rodrigo no era solo un hombre, que había elegido una vida más simple en el campo. Era un padre atormentado por circunstancias que lo habían forzado a tomar decisiones imposibles, cargando culpas que le impedían luchar por sus propios derechos. La revelación cambió por completo su perspectiva sobre él y sobre la complejidad de sus sentimientos. «Cuéntame qué pasó», pidió Isabela suavemente. «¿Por qué se separaron? ¿Por qué Sofía se fue a vivir con Patricia?» Rodrigo la miró por un largo momento, como si evaluara si estaba listo para compartir una verdad que había guardado para sí mismo durante años.
Es una historia larga y dolorosa, dijo finalmente. Y cuando lo sepas todo, tal vez entiendas por qué algunas personas piensan que no merezco ser padre. Isabela tomó su mano con firmeza. Déjame decidir eso por mí misma, dijo. No tienes que cargar ese peso solo. Y así, en la galería de aquella hacienda en remodelación, con el sol de la tarde creando sombras largas a su alrededor, Rodrigo comenzó a contar la historia que había cambiado su vida para siempre, sin saber que esa conversación sería el punto de inflexión que finalmente lo obligaría a enfrentar a sus demonios y a luchar por la relación más importante de su vida. Rodrigo se sentó en los escalones de la galería, pasándose las manos por el cabello, con una expresión de cansancio emocional que Isabela conocía bien. Ella se sentó a su lado, respetando su espacio, pero ofreciendo su presencia como apoyo silencioso. Conocía a Patricia cuando todavía era abogado en Guadalajara. Comenzó con voz distante. Ella trabajaba en una empresa de relaciones públicas y nos conocimos durante un evento corporativo. Isabela escuchó atentamente, mientras Rodrigo describía los primeros años de su relación, caracterizados por una ambición mutua y un estilo de vida urbano acelerado. Teníamos mucho en común en ese entonces, continuó. Los mismos objetivos profesionales, el mismo círculo social, la misma visión del éxito. Cuando Sofía nació, parecía que lo teníamos todo. Carrera consolidada, un apartamento de lujo, una hija hermosa. ¿Qué cambió?, preguntó Isabela suavemente cuando Rodrigo hizo una larga pausa, perdido en recuerdos que claramente aún lo herían. Él suspiró profundamente antes de continuar. Mi despacho comenzó a representar a empresas que después descubrí que estaban involucradas en esquemas de corrupción. Al principio no sabía nada, pero cuando comenzaron las investigaciones me di cuenta de que estaba en el centro de un escándalo mucho más grande de lo que imaginaba. Isabela comenzó a entender la magnitud de lo que Rodrigo había enfrentado. ¿Estabas involucrado en los esquemas?, preguntó cuidadosamente. No directamente, respondió Rodrigo con firmeza, pero fui ingenuo, negligente. Debería haber cuestionado más ciertas transacciones, investigado mejor a algunos clientes. Cuando todo salió a la luz, mi reputación fue destruida junto con la de los verdaderos culpables. La historia que se desarrolló fue de una complejidad moral que Isabela no esperaba. Rodrigo se había negado a colaborar con las investigaciones de una forma que perjudicara a sus clientes, aun sabiendo que eso le costaría su carrera. Patricia no entendió mi postura. Continuó con amargura. Para ella debería haber hecho cualquier cosa para preservar nuestra vida, nuestra posición social, nuestras ambiciones. ¿Y Sofía, cómo se vio afectada por todo esto?, preguntó Isabela, pensando en la niña pequeña de la fotografía. Tenía solo 3 años cuando todo se derrumbó, respondió Rodrigo con voz embargada. Pero las consecuencias vinieron después, cuando perdí el despacho, cuando se acabó el dinero, cuando tuvimos que vender el apartamento. Patricia comenzó a culparme por haber destruido a nuestra familia. Isabela se dio cuenta de que había capas aún más profundas en esa historia. ¿Fue entonces cuando se separaron? Rodrigo negó con la cabeza. Intentamos mantener el matrimonio por 1 año más. Patricia consiguió un empleo en Monterrey y sugirió que nos mudáramos allí para empezar de cero. Yo acepté. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener a nuestra familia unida. Pero no funcionó, concluyó Isabela, viendo la expresión de dolor en el rostro de él. En Monterrey no conseguía trabajo en mi área. Mi reputación me había precedido. Patricia estaba construyendo una nueva carrera, conociendo gente, adaptándose. Yo me quedaba en casa con Sofía, buscando empleo, sintiéndome cada vez más inútil. Había una honestidad brutal en sus palabras que conmovió a Isabela profundamente. ¿Fue en ese periodo que comenzaste a tener problemas emocionales?, preguntó intuitivamente.
Rodrigo asintió lentamente. Depresión, ansiedad, crisis de pánico. Yo, que siempre fui una persona controlada, determinada, de repente no podía ni salir de casa algunos días. Sofía se daba cuenta de que algo andaba mal, aun siendo tan pequeña. Isabela comenzó a entender por qué Rodrigo cargaba tanta culpa en relación con su hija. Patricia pensó que no estaba siendo un buen padre, dijo suavemente. Peor que eso, respondió Rodrigo con voz embargada. Un día, durante una de mis crisis más severas, Sofía intentó consolarme. Tenía 4 años y vino a abrazarme cuando yo estaba llorando en el sofá. La aparté bruscamente, le dije que necesitaba estar solo. El silencio que siguió estuvo cargado de dolor. Isabela podía imaginar cómo ese momento había marcado a Rodrigo profundamente. Fue entonces cuando Patricia decidió separarse definitivamente, preguntó ella. Dijo que yo estaba perjudicando a Sofía emocionalmente, continuó Rodrigo, que una niña no debería ver a su padre en ese estado, que necesitaba tratarme antes de poder ser padre de nuevo. ¿Y estuviste de acuerdo?, preguntó Isabela, aunque ya sabía la respuesta por la expresión de él. Creí que tenía razón, admitió Rodrigo. ¿Cómo podría ser un buen padre si ni siquiera podía cuidar de mí mismo? ¿Cómo podría ofrecerle estabilidad emocional a Sofía si yo mismo estaba destrozado? Isabela sintió una mezcla de compasión y frustración. Pero te trataste, Rodrigo, reconstruiste tu vida, encontraste un propósito aquí en la hacienda. ¿Por qué todavía te consideras inadecuado como padre? Rodrigo la miró con una expresión que mezclaba gratitud y tristeza. Porque algunas heridas nunca cicatrizan por completo, respondió. Porque cada vez que veo a Sofía en las vacaciones, me doy cuenta de cuánto ha crecido lejos de mí, de cuánto me he perdido de su infancia. Porque Patricia tiene razón cuando dice que ella tiene una vida mejor en Monterrey de la que tendría aquí conmigo. Si esta historia te ha hecho sentir algo verdadero, recuerda, apoyar a este canal también es un gesto de cariño. Haz clic en Gracias. El botón Gracias es una forma de contribuir económicamente para que más personas reciban historias como esta. Isabela tomó las manos de Rodrigo con firmeza. Estás equivocado, dijo con convicción. Sofía puede tener comodidad material en Monterrey, pero lo que tienes para ofrecer aquí es mucho más valioso. Amor incondicional, presencia genuina, valores sólidos, conexión con la naturaleza y simplicidad. Rodrigo negó con la cabeza, aún resistiéndose. No entiendes la complejidad de la situación, protestó. Patricia se casó con Ricardo, un ejecutivo exitoso que puede darle a Sofía todo lo que yo no puedo: educación privada, viajes, oportunidades. Isabela lo interrumpió con una determinación. Sorprendió a ambos. ¿Y crees que eso sustituye tener un padre presente?, preguntó con intensidad. ¿Crees que Sofía no te extraña? ¿Que no se pregunta por qué su padre eligió vivir lejos de ella? Las palabras de Isabela golpearon a Rodrigo como flechas certeras, obligándolo a enfrentar verdades que había evitado. En ese momento, Isabela se dio cuenta de que había llegado a un punto sin retorno en sus sentimientos por Rodrigo. Ya no era solo atracción o curiosidad. Se preocupaba genuinamente por su felicidad y por el bienestar de Sofía, una niña que nunca había conocido, pero que ya ocupaba un espacio en su corazón. La revelación la asustó y la determinó al mismo tiempo, porque significaba que estaba dispuesta a luchar por esa familia fragmentada, incluso si eso complicaba su propia vida de formas impredecibles. La conversación entre Isabela y Rodrigo fue interrumpida por el sonido de neumáticos en el camino de tierra. Ambos miraron en dirección al ruido y vieron una camioneta escolar acercándose. Rodrigo se levantó de inmediato con una expresión de sorpresa y pánico que Isabela no pudo interpretar inicialmente. «¿Qué es eso?», preguntó. Pero antes de que pudiera responder, la camioneta se detuvo frente a la propiedad. «¡Papá!»,
gritó una voz infantil y alegre desde la ventanilla. Isabela vio a una niña pequeña, de cabello oscuro y ojos brillantes, saludando frenéticamente a Rodrigo. Era Sofía, la hija que había visto solo en fotografías. Estaba allí, de carne y hueso, con la sonrisa más radiante que Isabela jamás había presenciado. Rodrigo corrió hacia la camioneta, su expresión de pánico transformándose en pura alegría. «¡Sofía, mi princesa!», exclamó, abriendo los brazos para recibir a la niña que saltó literalmente sobre él. Isabela observó la escena con una opresión en el corazón, conmovida por la conexión obvia entre padre e hija. El conductor de la camioneta, un hombre mayor y simpático, explicó que Patricia había llamado a la escuela pidiendo que trajeran a Sofía directamente a la hacienda. Dijo que era una emergencia familiar y que el señor ya la estaba esperando, informó. Rodrigo frunció el ceño, claramente confundido, pero agradeció y firmó los papeles de responsabilidad. Después de que la camioneta se fue, Rodrigo se arrodilló a la altura de Sofía, sosteniendo sus manitas. «¿Qué estás haciendo aquí, mi amor? ¿No ibas a visitarme hasta las vacaciones?». Sofía sonrió con la inocencia típica de una niña de 7 años. «Mamá dijo que estabas muy triste y que necesitabas una sorpresa para volver a ser feliz». Isabela observó la interacción padre-hija con fascinación. Sofía era una miniatura femenina de Rodrigo. Mismos ojos expresivos, misma sonrisa cautivadora, misma forma de inclinar la cabeza al pensar. Pero lo que más la impresionó fue la naturalidad con la que la niña se relacionaba con su padre, a pesar del tiempo separados. «Papá, ¿quién es la señorita bonita?», preguntó Sofía, finalmente notando a Isabela. Rodrigo se giró como si hubiera olvidado momentáneamente su presencia. «Sofía, esta es Isabela. Es una amiga que me está ayudando con un proyecto aquí en la hacienda». Isabela se acercó con cuidado, sabiendo que los niños pueden ser tímidos con los extraños. «Hola, Sofía», dijo Isabela, arrodillándose también para estar a la altura de la niña. «Tu papá me ha contado mucho sobre ti. Dijo que eres muy inteligente y valiente». Sofía sonrió tímidamente, pero Isabela notó curiosidad en sus ojos. «¿Vives aquí? ¿Con papá?», preguntó la niña inocentemente. «No, vivo en la Ciudad de México», explicó Isabela, «pero estoy pasando unos días aquí ayudando a tu papá con un proyecto especial». Sofía asintió como si eso tuviera perfecto sentido en su lógica infantil. «¿La Ciudad de México está lejos, más lejos que Monterrey?». Isabela sonrió con la adorable pregunta. Rodrigo, todavía procesando la llegada inesperada de su hija, tomó a Sofía en brazos. «¿Qué tal si le mostramos la hacienda a Isabela?», sugirió, intentando normalizar la situación. Sofía aplaudió entusiasmada. «Sí, necesita conocer los caballos de Don Juan y la huerta que plantaste». Mientras caminaban por la propiedad, Isabela observó cómo Rodrigo se transformaba en presencia de su hija. El hombre reservado y atormentado que había conocido daba paso a un padre amoroso y juguetón. Le explicaba cada detalle de la hacienda a Sofía con paciencia infinita. Respondía a todas sus preguntas con cariño y participaba en sus juegos espontáneos. Sofía, por su parte, claramente adoraba a su padre. Se colgaba de su cuello, le contaba historias de la escuela, le mostraba dibujos que había hecho y le pidió que cantara la canción que siempre cantaban juntos. Isabela sintió que el corazón se le encogía al darse cuenta de cuánto se amaban esas dos personas y de lo cruel que era mantenerlas separadas. Durante el almuerzo que improvisaron con ingredientes que Rodrigo tenía en casa, Sofía parloteó sobre su vida en Monterrey, sus amigos, las clases de ballet y sus planes para las próximas vacaciones. Pero Isabela notó que siempre que la conversación se dirigía al futuro, la niña preguntaba cuándo podría visitar a su padre de nuevo. «Papá, ¿por qué no vives más cerca de mí?», preguntó Sofía de repente, con la honestidad directa de los niños.
Rodrigo se quedó sin palabras por un momento, e Isabela vio el dolor pasar por sus ojos. «Es complicado, mi amor», respondió finalmente. «A veces los adultos tienen que vivir en lugares diferentes por el trabajo». «Pero te extraño», dijo Sofía simplemente, e Isabela vio lágrimas formarse en los ojos de Rodrigo. «Yo también te extraño mucho, princesa, más de lo que puedes imaginar». Isabela sintió que estaba presenciando un momento demasiado íntimo y se levantó para darles privacidad. Pero Sofía la llamó de vuelta. «Isabela, ¿crees que papá debería vivir más cerca de mí?», la niña preguntó con la lógica simple de un niño. Isabela miró a Rodrigo, que la observaba con una expresión vulnerable. «Creo que los padres y los hijos deberían estar juntos siempre que sea posible», respondió cuidadosamente. «Las familias son importantes». Sofía asintió vigorosamente. «Yo también lo creo. Tal vez puedas convencer a papá de que se mude a Monterrey». Isabela se dio cuenta de que la niña había adoptado una estrategia infantil para resolver un problema adulto complejo, pero su inocencia solo hacía la situación más conmovedora. Por la tarde, cuando Sofía se durmió en el sofá, después de jugar intensamente, Rodrigo e Isabela conversaron en voz baja en la cocina. «¿No sabes sobre la mudanza a Estados Unidos?», observó Rodrigo con preocupación. «Patricia aún no se lo ha dicho». Isabela se dio cuenta de que esa visita no había sido casual. «¿Crees que Patricia envió a Sofía aquí a propósito?», preguntó, «para que vieras lo difícil que sería separarte de ella definitivamente». Rodrigo asintió lentamente. «Patricia conoce mis puntos débiles. Sabe que ver a Sofía me destruye y me fortalece al mismo tiempo». Isabela observó a la niña dormida, su rostro angelical relajado, una de las manos de Rodrigo acariciando cariñosamente su cabello. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus propias vidas. «Rodrigo», dijo con determinación, «necesitas luchar por tu hija, y yo te voy a ayudar». Pero lo que aún no sabía era que esa promesa la llevaría a confrontaciones que pondrían a prueba no solo su coraje, sino también la profundidad de sus sentimientos por esa familia que había llegado a su vida de forma tan inesperada. Cuando Sofía se despertó de su siesta, encontró a Isabela y a Rodrigo conversando seriamente en la cocina. Con la intuición natural de los niños, se dio cuenta de que algo importante se estaba discutiendo. «¿Están hablando de cosas de adultos?», preguntó, acercándose y subiéndose al regazo de Rodrigo con naturalidad. «Sobre algunas decisiones que papá necesita tomar», respondió Isabela honestamente, pues creía que los niños merecían verdades adecuadas a su edad. «¿Son decisiones sobre mí?», preguntó Sofía con una perspicacia sorprendente. Rodrigo e Isabela intercambiaron miradas, dándose cuenta de que la niña era más perceptiva de lo que imaginaban. «Podrían ser», admitió Rodrigo cuidadosamente. «¿Por qué preguntas, princesa?». Sofía se quedó pensativa por un momento antes de responder. «Porque mamá ha estado extraña en casa. Habla mucho con Ricardo sobre papeles importantes y viajes largos», explicó Sofía con sinceridad infantil. «Y cuando le pregunto si te veré en las próximas vacaciones, se pone triste y cambia de tema». Isabela sintió que el corazón se le encogía al darse cuenta de que la niña ya presentía los cambios que estaban por venir. Rodrigo abrazó a su hija con más fuerza, luchando por controlar sus emociones. «Sofía, no importa lo que pase, necesitas saber que te amo más que a nada en el mundo», dijo con voz embargada, «y que siempre seré tu papá. Siempre estaré aquí cuando me necesites». Sofía lo miró con sus ojos grandes y serios. «¿Lo prometes?», preguntó, extendiendo el meñique para hacer la promesa tradicional de los niños. Rodrigo tomó el dedito con el suyo, pero Isabela notó la lucha interna que él libraba. «Prometo que siempre te amaré y que haré todo lo posible para estar presente en tu vida», dijo, eligiendo las palabras cuidadosamente. Isabela decidió intervenir
antes de que la situación se volviera demasiado pesada para una niña. Sofía, ¿qué tal si le mostramos a tu papá los dibujos que hiciste en la escuela?, sugirió, notando una carpeta colorida en la mochila de la niña. Sofía se animó de inmediato, corriendo a buscar sus trabajos artísticos. Mientras Sofía organizaba sus dibujos, Isabela llevó a Rodrigo a un rincón de la sala. «Necesitas decirle la verdad», murmuró en voz baja. «Ella ya sospecha que algo está pasando. Es mejor que lo oiga de ti a que lo descubra de forma traumática después». Rodrigo negó con la cabeza, claramente angustiado. «¿Cómo le explico a una niña de 7 años que podría no verla por años?», susurró de vuelta. «¿Cómo le digo que su madre quiere llevársela a otro país y que tal vez no tenga el poder para impedirlo?» Isabela le tocó el brazo con amabilidad. «Empiezas luchando», respondió con firmeza. «Le muestras a Sofía que ella vale cualquier batalla». La conversación fue interrumpida cuando Sofía volvió corriendo con sus dibujos. «¡Miren este!», exclamó, mostrando un papel colorido donde había dibujado una casa con 1900... Dos figuras, una más grande y una más pequeña, rodeadas de árboles y animales. «Somos tú y yo en la hacienda, papá». Rodrigo tomó el dibujo con manos temblorosas, claramente emocionado. «Está hermoso, mi amor», dijo con voz embargada. «¿Puedo quedármelo?». Sofía asintió entusiasmada. «Lo hice especialmente para ti». Y tomó otro dibujo. «Es nuestra familia». Isabela se acercó para ver y sintió que el corazón se le encogía. El dibujo mostraba 3 figuras de la mano: Rodrigo, Sofía, tercera persona que claramente representaba a Isabela. «Sofía, ¿quién es esta persona aquí?», preguntó Isabela, señalando a la tercera figura. «Eres tú», respondió Sofía como si fuera obvio. «Ahora eres parte de nuestra familia, ¿no?». La inocencia de la pregunta dejó a ambos adultos sin palabras. Isabela se dio cuenta de que sus intentos de mantener una distancia emocional habían fracasado por completo. No solo se había enamorado de Rodrigo, sino que también había desarrollado un cariño genuino por Sofía. La niña, con la intuición natural de los niños, había percibido los sentimientos que ellos mismos aún estaban descubriendo. Fue en ese tenso momento que oyeron el sonido de un coche acercándose. Por la ventana vieron a Patricia bajar de su vehículo con una expresión determinada. «¡Mamá llegó!», exclamó Sofía corriendo hacia la puerta, pero Isabela notó que no había la misma alegría explosiva que había mostrado al ver a su padre. Patricia entró en la casa con la postura de quien venía a rescatar a su hija de una situación inadecuada. «Sofía, recoge tus cosas. Tenemos que volver a casa», dijo sin ceremonias, ignorando a Isabela por completo y dirigiendo solo una mirada fría a Rodrigo. «Pero acabo de llegar», protestó Sofía. «Quiero quedarme más tiempo con papá». «Tienes escuela mañana», respondió Patricia firmemente. «Y tu papá tiene cosas que resolver». Pero había una frialdad en su voz que hizo a Isabela darse cuenta de que esa visita había sido calculada. Patricia había enviado a Sofía para que Rodrigo sintiera el impacto de la separación inminente, y ahora volvía para llevarse a la niña en el momento exacto en que el dolor sería máximo. «Patricia», se adelantó Rodrigo, «necesitamos hablar sobre la decisión que me pediste». Su voz había ganado una firmeza que Isabela no había oído antes. «He cambiado de opinión. No voy a firmar la autorización para que Sofía se vaya del país». El impacto de la declaración fue visible en el rostro de Patricia. «Rodrigo, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser», respondió con tono amenazador. «Sabes que no tienes condiciones para ofrecerle a Sofía lo que se merece. Sé racional». Pero algo había cambiado en Rodrigo desde la conversación con Isabela y la tarde pasada con su hija. «Soy su padre», dijo con una determinación que sorprendió incluso a Isabela, «y voy a luchar por mis derechos.
Sofía merece tener a su padre presente en su vida y yo merezco la oportunidad de ser el padre que ella necesita. La transformación en Rodrigo fue evidente. El hombre resignado había dado paso a un padre dispuesto a batallar por su hija. El enfrentamiento que siguió cambiaría para siempre la dinámica de esa familia fragmentada. E Isabela se dio cuenta de que su propia vida nunca más sería la misma después de aquel día que había comenzado con una tormenta y estaba terminando con la promesa de una nueva batalla, esta vez por el derecho a amar y ser amado sin restricciones ni culpas del pasado. La tensión en la sala era palpable mientras Rodrigo y Patricia se enfrentaban, ambos determinados a defender sus posturas sobre el futuro de Sofía. La niña, dándose cuenta de la gravedad de la situación, se acercó a Isabela y tomó su mano, buscando seguridad emocional. ¿Qué está pasando?, preguntó Sofía en voz baja, sus grandes ojos reflejando confusión y miedo. Los adultos a veces tienen que tomar decisiones difíciles sobre lo que es mejor para las personas que aman, explicó Isabela suavemente, acariciando el cabello de la niña. Pero no importa lo que pase, necesitas saber que tanto tu papá como tu mamá te quieren mucho. Sofía asintió, pero siguió sosteniendo la mano de Isabela como un ancla emocional. Patricia observó la interacción entre Isabela y Sofía con una expresión que mezclaba irritación y reconocimiento. «Veo que ya te has ganado a mi hija», dijo con tono sarcástico. «Debe ser gratificante jugar a la familia perfecta por unas semanas». Isabela sintió que el rostro se le enrojecía con la provocación, pero mantuvo la compostura. «No estoy jugando a nada», respondió con firmeza. «Solo reconozco a una niña especial cuando la veo y sé que merece tener a ambos padres presentes en su vida». Sus palabras conllevaban una convicción que hizo que Patricia retrocediera ligeramente. Rodrigo se adelantó, interponiéndose entre las dos mujeres. «Patricia, esto no es sobre Isabela o sobre ti», dijo con voz firme. «Es sobre Sofía y sobre mi derecho a ser su padre. Pasé años sintiéndome culpable, creyendo que ella estaría mejor sin mí, pero hoy, viendo cómo me recibió, cómo sonrió al verme, me di cuenta de que estaba equivocado». «Rodrigo, estás siendo demasiado romántico», replicó Patricia, pero su voz había perdido un poco de su firmeza anterior. «Sofía tiene 7 años, no entiende las complejidades de la vida adulta, las responsabilidades financieras, las oportunidades educativas que Ricardo puede ofrecer en Estados Unidos». Hizo una pausa mirando a su hija. «No comprende que a veces amar significa hacer sacrificios dolorosos. ¿Y crees que crecer sin su padre no es un sacrificio doloroso para ella?». Se entrometió Isabela, incapaz de quedarse callada. «¿Crees que el dinero y las oportunidades compensan la ausencia paterna?». Patricia se giró hacia ella con ojos llameantes. «Tú no tienes hijos», dijo con crueldad calculada. «No sabes lo que es despertarse de madrugada preocupada por el futuro de una niña. No sabes el peso de tomar decisiones que afectarán toda una vida». Isabela sintió la crítica como un golpe en el estómago, pero no retrocedió. «Tienes razón, no tengo hijos», admitió Isabela. «Pero sé lo que es crecer, sintiendo que no eras la prioridad suficiente para que alguien se quedara. Sé lo que es preguntarse por qué ciertas personas eligieron estar lejos en lugar de cerca». Sus palabras conllevaban un dolor personal que silenció temporalmente la sala. Sofía, que había escuchado toda la conversación con la atención de una niña inteligente, soltó la mano de Isabela y se posicionó entre sus padres. «Dejen de pelear por mi culpa», dijo con una determinación sorprendente para su edad. «No quiero irme lejos de papá, pero tampoco quiero que mamá esté triste». La honesta declaración de Sofía cortó a través de todas las discusiones adultas, recordándoles a todos el verdadero centro de esa disputa. Rodrigo se arrodilló a la altura de su hija, sosteniendo sus manitas. «Princesa,
¿Qué es lo que quieres? Si pudieras elegir, ¿cómo te gustaría que fueran las cosas? Sofía pensó por un momento con la seriedad de una adulta en miniatura. Quisiera que tú, mamá y Ricardo fueran amigos, dijo finalmente. Que pudiera estar con ustedes dos siempre que quisiera, y que Isabela se quedara también, porque es amable y te hace sonreír de verdad. La simplicidad de su deseo contrastaba brutalmente con la complejidad de la situación de los adultos. Patricia suspiró profundamente e Isabela se dio cuenta de que por primera vez estaba escuchando realmente a su hija. Sofía, papá y yo no podemos ser amigos como antes, explicó con más amabilidad. A veces los adultos se lastiman sin querer y es difícil arreglarlo. Sofía asintió como si entendiera más de lo que imaginaban. Pero no necesitan estar casados para ser mis papás, dijo Sofía con una lógica infantil irrefutable. Pedro de mi escuela tiene padres separados y se queda con los dos. ¿Por qué yo no puedo? La simple pregunta expuso la artificialidad de muchas de las justificaciones adultas que se habían presentado. Rodrigo se levantó y miró directamente a Patricia. Tiene razón, dijo. Nuestros problemas de pareja no deberían privar a Sofía del derecho a tener a ambos padres presentes. Estoy dispuesto a ir a juicio si es necesario, pero preferiría que llegáramos a un acuerdo que sea mejor para ella. Había una determinación en su voz que Isabela no había oído antes. Patricia se quedó en silencio por largos minutos, claramente librando una batalla interna. Isabela se dio cuenta de que bajo la dureza había una madre que genuinamente quería lo mejor para su hija, aunque sus definiciones de lo mejor fueran diferentes a las de Rodrigo. Está bien, dijo Patricia finalmente, su voz cargada de cansancio emocional. Vamos a posponer la mudanza por 6 meses. Tienes ese tiempo para demostrar que puedes ser un padre presente y responsable. Pero quiero un acuerdo formal, visitas regulares, pensión al día, todo debidamente documentado. Rodrigo asintió de inmediato. Acepto todas las condiciones, dijo. Solo quiero la oportunidad de demostrar que puedo ser el padre que Sofía merece. Isabela sintió una oleada de alivio y orgullo al ver a Rodrigo finalmente luchar por su hija. Sofía corrió a abrazar a ambos padres simultáneamente. «Gracias», dijo con alegría genuina. «Ahora puedo estar con ustedes dos». Luego se giró hacia Isabela. «Y tú también te vas a quedar, ¿verdad? Para ayudar a papá a ser el mejor papá del mundo». Isabela miró a Rodrigo, que la observaba con una expresión que mezclaba esperanza, gratitud y algo más profundo que aún estaba aprendiendo a reconocer. «Me quedaré por el tiempo que me necesiten», respondió, dándose cuenta de que estaba haciendo una promesa que cambiaría por completo su vida. Cuando Patricia finalmente se fue con Sofía, prometiendo traerla para una visita larga el fin de semana siguiente, Rodrigo e Isabela se quedaron solos en la galería, observando el coche alejarse. «Gracias», dijo él simplemente, tomando su mano, «por recordarme que algunas cosas valen cualquier batalla». Isabela sonrió, dándose cuenta de que la tormenta que la había traído hasta allí había sido solo el comienzo de un viaje mucho más grande. «A partir de ahora no tendrás que luchar solo», respondió, entrelazando sus dedos con los de él. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de la hacienda donde se habían conocido, ambos supieron que habían encontrado algo que valía todos los riesgos y desafíos que el futuro pudiera traer. 6 meses después, la hacienda de Isabela se había transformado en un próspero proyecto de turismo rural, donde familias de la ciudad venían a experimentar la vida en el campo. Sofía pasaba la mitad del tiempo con cada padre, creciendo rodeada de amor, naturaleza y la certeza de que era una prioridad en la vida de ambos. E Isabela descubrió que a veces el amor llega de la forma más inesperada, traído por la lluvia hasta la hacienda equivocada, que resulta ser exactamente el lugar correcto donde siempre debiste estar.
Si has llegado hasta el final de esta historia y aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para formar parte de esta familia. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te marcó de esta historia? ¿Cuál fue la mayor lección que te dejó?